Está Oscar Cerrato también aquí para hacer una valoración de esta recomendación. ¿Cómo estás, Juan Martín? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad para conversar. Y bueno, al igual que ustedes, pues por un lado, entusiasmado con que aun cuando ha pasado mucho tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie y haga este llamado casi de sentido común, y al mismo tiempo preocupado porque pese a que estos hechos son muy graves, no vemos, cuando menos desde Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que el escenario haya cambiado de manera importante en el estado de Sonora, incluso aún con el cambio de administración. Pareciera que el tema no logró colocarse entre las prioridades de la gobernadora, y eso es bastante inquietante. En materia de derechos humanos infantiles, dices. Sí, efectivamente, sí, porque obviamente hay que tener presente que este tema que ocurrió en la administración anterior, que fue denunciado ampliamente, incluso señalado por organismos internacionales como una práctica generalizada en el país, no ha meritado no solamente sanciones importantes para personas, sino sobre todo lo que tenemos hasta ahora es un desconocimiento del nivel de implicación de altas autoridades del estado de Sonora. Y se tenía la expectativa, la esperanza que con el cambio de administración se pudiera tener una investigación profunda de estos hechos, pero la percepción que tenemos es que esto no ha sucedido. Bien, antes de irnos a la actualidad, como dices tú, no ves que pues se haya simbrado, pero ¿qué significaría también esta investigación? ¿Estamos a tiempo? A mí lo único que me llama la atención es que de repente sale en diciembre, obvio tengo mis consideraciones por qué, pero ¿qué significa esta primera recomendación que creo es fuerte contra la administración anterior, que tiene que investigar el gobierno de Claudia Pavlovich, que tiene que deslindar, es decir, que tiene que actuar hasta dónde, por ejemplo? Sí, hay que tener presente que las comisiones de derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional, atrajo este caso por la gravedad de los hechos. Ya la Comisión Estatal estaba investigando, pero como sabemos tristemente en la mayor parte de los estados de nuestros países, de los estados de la República, las comisiones estatales de derechos humanos no tienen un rol realmente autónomo, sino que dependen mucho de el cuidado de la imagen del gobierno en turno. Por eso fue tan importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento atrajera este caso. Han pasado ya varios años, las recomendaciones de este órgano público autónomo son no jurisdiccionales. Esto es muy importante que el público lo tenga presente. No tienen un carácter vinculante como lo pudiera establecer una decisión de un juez, sino son esencialmente, como su nombre indica, recomendaciones. Esto se entiende que por el sentido de gravedad en términos de la afectación a niños y niñas, tendrían que acatarse estas recomendaciones de forma inmediata y sin ningún tipo de menoscabo, pero esto no sabemos si va a suceder. Lo que viene ahora es que el gobierno del estado tiene que formalmente responder a la Comisión Nacional y decir que sí acepta estas recomendaciones y va a emprender acciones para atenderlas. Ahora, entrando en el ámbito de las recomendaciones, estas suelen ser generalmente así, muy amplias y casi diría yo de sentido común. Por supuesto que se tiene que investigar a las autoridades responsables, por supuesto que se tiene que identificar a las víctimas, hay muchas víctimas no identificadas y se tiene que buscar la reparación del daño. Ahora, lo inquietante es que estas recomendaciones que nos dicen lo que el sentido común planteaba desde hace varios años, no tengan ahora mismo una respuesta, sino que hasta recién esta recomendación se comience a buscar una investigación más sólida. Sí, ciertamente, pero ya con esto está obligado el gobierno de Claudia Pavlovich a deslindar responsabilidades a funcionarios de todos los niveles, me refiero, es decir, ¿cuál sería la interpretación legal de lo que tiene que hacer el actual gobierno? ¿De castigar a exfuncionarios del sexenio pasado por esto? Efectivamente, sí, pero aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que el gobierno de Claudia tiene que formalmente aceptar estas recomendaciones y en consecuencia comenzar a investigar y sancionar a las autoridades responsables. Si no lo hace formalmente, si no acepta estas recomendaciones, que son eso, recomendaciones, no lo va a hacer, como hasta ahora no ha sucedido. Entonces, por eso es tan importante que se pueda expresamente y por escrito, para que adquiera valor legal, que se va a realizar esta investigación profunda. Para empezar a investigar entonces a las autoridades, pero del sexenio anterior, pues no, insisto, hacer énfasis, porque ahorita como el tema se quedó en stand-by, se puede decir, se quedó
no avanzó ya desde tu punto de vista, Juan Martín? Sí, yo creo que hubo poca prioridad política. Por supuesto habrá otras explicaciones e incluso sospechas de por qué no se investigó. No tenemos evidencia de ello. Lo concreto es que no se ha investigado la cadena de responsabilidades. Hay personas prófugas que están vinculadas, y particularmente muy grave que se usaron las instituciones del Estado para generar un negocio ilegal en contra de la vida de miles o cientos, no sabemos el número exacto, de niños y niñas sonorenses que terminaron en manos de personas en los Estados Unidos o familias, más allá si sean buenas o malas, esto no lo sabemos, que de manera ilegal se apropiaron de estos niños que les fueron arrebatados a mujeres pobres, mujeres con problemas de adicciones o indígenas. Esto en sentido estricto es ilegal, es inmoral, y el hecho de que no se investigue deja esto en una normalidad que cuestiona el propio Estado de Derecho. Se me está afectando la comunicación. Juan Martín, Sí, a ver, ahí está, me decías. Adelante. perdón, decía que, digamos, una existencia de estos casos, lo que nos da cuenta es la fragilidad que tiene el Estado de Derecho en Sonora, que no le da garantías a los niños de familias pobres, indígenas o con algún tipo de problemas, para que no terminen siendo comprados o vendidos como objetos, y como ocurrió usando las instituciones del Estado de Sonora. Por ello es que es muy importante que la gobernadora Claudia, haciendo honor a su propia palabra en el proceso de campaña, que aseguró investigaría este caso hasta las últimas consecuencias, puede investigar la cadena de mando, y con este recordatorio que le hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hacerlo formalmente, que está aceptando estas recomendaciones y que emprenderá las acciones correspondientes. De no hacerlo, pues lo que tendremos es impunidad y, por supuesto, dudas de por qué se protege a los responsables de estos hechos tan nefastos. Bien, ahora vamos con la actualidad. Eso es lo que tiene que ser. ¿Qué es lo que, o por qué tú crees, tú valoras, no ha cambiado nada en Sonora 2 años? ¿No se ha tomado el caso en serio? ¿Qué reportes tienes, qué valoración tienes sobre la protección a la infancia en el actual gobierno? Mira, con Claudia hemos estado en muchos momentos hablando sobre la importancia de que se cumpla con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, particularmente la Ley del Estado, que implica crear el sistema estatal de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Al igual que otras entidades federativas, Sonora se ha quedado rezagado, ha avanzado en una primera sesión de la instalación de este sistema, precisamente casi a su llegada como gobernadora, pero no ha tenido esto una traducción en acciones concretas. Los municipios no han logrado instalar las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, que serían como las instancias directas de ayuda inmediata a niños y sus familias cuando tuvieran dificultades. Y esto no está sucediendo esencialmente por falta de presupuesto. Hay que tener presente también que Sonora tiene una fuerte presencia de pueblos originarios con fuertes rezagos, y esto tristemente no ha sido prioridad. Entonces creo que Claudia, como otros gobiernos estatales, no le han dado prioridad política, no le han asignado presupuesto suficiente, y siguen atrapadas en una mirada asistencial de lo que es la atención a la infancia, y no reconocerles como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho que ameritan la existencia de instituciones que atiendan sus problemáticas. Y más allá de la asistencia, me refiero en lo cotidiano. Y creo que el caso de las adopciones ilegales en Sonora, el no haberlas atendido, da cuenta de la poca prioridad política que ha tenido, no solamente este caso, sino la agenda en general de niños y niñas en el estado de Sonora. Muy bien, gracias, Juan Martín. No sé si tengas algo más que decir, o hay algo que no te haya preguntado, no sé, alguna Hay que recomendación tener tuya. presente solo, gracias, que este caso también está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Suelen ser procesos más largos, varios años, que con alta probabilidad se pronunciará y tendrá ahí sí un impacto internacional por la gravedad de estos acontecimientos. Esto que ha ocurrido en Sonora, tristemente, está ocurriendo en muchas otras entidades del país, y el Estado mexicano en su conjunto no está tomando medidas para atenderlo. Hemos llamado desde las organizaciones a la urgencia de crear una ley general sobre adopciones
que evite el mercado de niños y niñas o el tráfico ilegal como ahora está sucediendo y que tristemente se está haciendo a través de las propias instituciones del Estado. ¿Qué tiene que hacer por eso el Estado entonces, en síntesis de todo? ¿Tiene qué? 3 puntos. Se tiene que crear una ley general de derechos, una ley general para adopciones, para que los niños y niñas no queden atrapados en albergues eternamente, para que las personas interesadas en adoptar niños o niñas puedan también tener opciones reales y no recurrir a métodos ilegales, y particularmente evitar que los niños, las niñas sean objetos de venta o mercancía. Y esto se va a lograr solo si tenemos un marco legal apropiado, instituciones vigiladas y funcionarios y funcionarias profesionales. Bien, gracias Juan Martín, te agradezco mucho de la Red de los Derechos por la Infancia en México. Buenos días. Buen día, hasta luego. De a nivel nacional me